y si ustedes lo entienden, prácticamente van a poder entender cualquier concepto ya de lo que se vaya a hacer en todo ese evento. Primero que vamos a hablar es de UML. Más que todo, y eso creo que siempre nosotros tenemos el problema de confundirlo. Este vendría a ser un lenguaje, ¿ya? Por eso, lenguaje de modelado unificado, ¿ya? Eso quiere decir en inglés, obviamente. ¿Para qué nos sirve? ¿De qué nos dota el UML? Es una serie, como su nombre lo dice, de modelos. Es una serie de modelos. Ahora, ¿qué entienden por modelos? Pregunta de examen, ¿no? ¿Qué es modelo? Un modelo se podría decir, bueno, como le digo, todo este tema de las preguntas abiertas es cuestión de uno entenderle para poder responder de buena manera, porque obviamente de memoria no se van a poder aprender nada, ¿no? Cuando nosotros hablamos de modelo, a ver, pónganse un ejemplo. Cuando ustedes van, no sé, quieren comprar una casa o van a esto a que se lleguen, ¿no? Hacen sus muestras, les muestran modelos, ¿no? Modelos de cocina, modelos de patio, todo eso. Bien, un modelo es básicamente una estructura prediseñada, ¿ya? Que te va a servir para poder armar las tuyas propias, ¿ya? Entonces, un concepto bastante clave es el prediseño base. Prediseño base. Yo a partir de estos modelos voy a poder saber cómo hacer el mío propio. Bien. Entonces, ¿modelos de qué? De lo que son llamados diagramas. Este es un aspecto muy importante que ustedes van a tener que aprender. Si ustedes hablan con una persona, o sea, obviamente ustedes cuando vayan a salir de la universidad, lo que van a apuntar realmente, lo que tendrían que apuntar, vendría a ser jefe de proyecto o algo referente a manejar personas, ¿ya? De hecho, si ustedes van y buscan trabajos de ingeniería de sistemas, todo eso, van a tener que hacer todas las cuestiones de los diagramas. Bueno, no van a programar tanto, eso se lo digo porque para programar están los programadores, que son los técnicos, sinceramente, ¿no? Obviamente, si a ustedes les gusta programar, adelante, ¿no ven? Pero en teoría, para programar uno no necesita 5 o 8 años de estudio, ¿no ven? Necesita simplemente ver unos cuantos videos en YouTube y listo, la hace, ¿no? Bueno, en este caso, un diagrama lo vamos a ver de múltiples cosas. Un cuadro, ¿ya? Explicativo. ¿Ya? Un cuadro explicativo. Como le comentaba, ustedes van a liderar personas, liderar gente, entonces yo no voy a agarrar y decirle, voy a sentarme aquí, programador, vamos aquí, ya, mira, yo quiero que me hagas esto, esta función me lo mandes al controlador tal, y que lo mande por esta ruta. No le va a entender, menos se va a acordar. Si ustedes lo ponen todo en escrito, va a verse confuso, imagínense, ¿no? Todo por carta. Y la verdad es que es muy importante porque, o sea, ustedes están trabajando de a uno, de a dos, ¿no? O sea, tienen su equipo de 5, sé que trabajan 2 personas y es fácil coordinar. Uno hace el documento, el otro programa, listo, ¿no? Pero cuando ustedes hacen un trabajo más grande, necesitan lo que es una estandarización, o sea, un diagrama estandariza.
de manera gráfica. Estandariza de manera gráfica. Existen un montón de diagramas, ¿ya? Y eso, lo que vamos a ver ahorita son las clases, nombrarlos también, eso es lo que ustedes tienen que hacer hasta aquí. Pero posteriormente, segundo parcial, examen final, sistema de información 2 y software 1, van a ver full diagramas. Diagramas para tal, para cual, hay un montón, ¿ya? Cada uno funciona de una diferente manera y no necesariamente lo van a utilizar todos en la vida, ¿ya? Algunos proyectos van a requerir uno que otro Excel, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo así a la rápida, ¿ya? Bueno, tenemos los diagramas estáticos y los diagramas dinámicos. Eso lo vamos a ver más adelante. Solamente vamos a nombrar la clasificación. De hecho, existen muchas clasificaciones. También todo esto que es teoría pura. Y yo estoy preparando un formulario con todas las preguntas que puedan venir, ¿no? Para que ustedes lo puedan estudiar, así que no hay problema. Pero lo que vamos a hacer en la asignatura es comprender esos conceptos para que no sea tan de memoria. ¿Bien? Entonces tenemos los diagramas estáticos y los diagramas dinámicos, ¿ya? Los diagramas estáticos, como su nombre lo dicen, son aquellos inmutables en el tiempo. O sea, no van a cambiar bajo ninguna circunstancia. Se podría decir que un ejemplo muy claro de esto es el diagrama de clase, ¿no? Seguramente ya han visto base de datos. Entonces ya nos vamos a ir dando idea de qué es un diagrama, ¿ya? Si nosotros nos ponemos a ver el diagrama de clases, es un dibujito donde nosotros ponemos cuadraditos, ¿ya? Y cómo se relacionan. Ahora, nos vamos a basar en ese diagrama de clases para entender el concepto de diagrama. Podemos ver múltiples tablas que están conectadas entre sí, cada una tiene atributos, ¿no ven? Y cada atributo tiene su tipo, ¿bien? Lo interesante es, por ejemplo, si ustedes ya saben de diagramas, porque también tienen que saber, no tanto como para dar la orden como para recibirla, por ejemplo, yo hago mi diagrama de clase, yo se lo paso a cualquiera de ustedes, y ustedes deberían saber leerlo y pasarlo a una base de datos. Yo no les expliqué nada de qué funciona, para qué es. Simplemente el programador, como dice, viene, ve la hoja y programa lo que ve. Ya de eso se trata, no le tengo que explicar nada. Y eso es lo bonito de los diagramas. Yo no le tengo que explicar nada al programador. Yo le doy la hoja y él tiene que obedecerla, ¿no? O sea, estandariza que es capaz nombres de las funciones. Y esto es importante, incluso yo lo he vivido. Una vez estaba haciendo un juego con un amigo, éramos dos, ¿no? Y estábamos escribiendo cada uno por su lado, y al final lo juntamos, ¿no? Y cuando lo juntamos crasheó el programa. Pero ¿por qué? Si mi parte funcionaba y su parte funcionaba. Había sido que le habíamos puesto nombres iguales a la carpeta, digamos. Y cuando la pusimos en una misma, se sobreescribieron y a la miércoles todo el código, digamos. Entonces, ahí está el problema, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Cada uno se dio por su parte, hizo lo que le dio la gana y a la hora de la hora falló. Entonces, ¿qué pasaría si hay una persona me dice, bueno, vos me vas a hacer el módulo, no sé, a ver, vamos a ponerle un juego, el módulo de historia, y vos me vas a hacer el módulo online, ¿ya? Ahí es donde van los módulos, a ver que comienza a tener un poquito de sentido por ese rollo. Bueno, acá tengo obviamente la función game, digamos. Pero como es historia, le vamos a poner HGame o game. Así. De hecho, van a notar que cuando van a hacer diagramas, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, es que
la mayoría de las funciones tienen el mismo nombre. Ya no se vayan a romper la cabeza en encontrar nombre incluyente, no sé, mágico. ¿No? Por ejemplo, un CRUD, ¿qué va a tener? Index, va a tener store, va a tener delete, update, todos van a tener lo mismo. O sea, sus diagramas, si ustedes están bien armados, todos van a tener el mismo nombre, lo van a hacer copy-paste. De hecho, si ustedes han trabajado con Laravel, cuando ustedes implementan un nuevo controlador, ya le viene por defecto esto. Ya no le tienen que crear nada. Bien, entonces, ¿cómo se van a diferenciar? Bueno, este es, no sé, venta controller punto index. Esta va a ser, digamos, producto controller punto store. En eso es lo que se basa. Pero todo, ¿cómo lo hago? Estandarizándolo por medio de diferentes diagramas. Bien, entonces no se tienen que confundir. El tema del UML es una herramienta de modelado. Bien, no es, bueno, como dice su nombre, es un lenguaje. No es un marco de trabajo, como lo vamos a ver en un rato, que es PUTS. Entonces, no confundir, es simplemente un lenguaje. Así como decir, yo puedo utilizar OML, hasta ahorita es el único que conozco. Habrán otros lenguajes de modelado, si hay. Si ustedes van a cualquier diagramador, van a ver un montón de otros tipos de lenguaje modelado, pero este es el que se va a utilizar. Bien, entonces, lenguaje de modelado quiere decir que yo puedo utilizar un marco de trabajo con este lenguaje de modelado. ¿Ya? Van de la mano, no hay problema. De hecho, PUTS, como le digo, es un marco de trabajo, pero sí existen otros, ¿no? El modelo cascada, el modelo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Los que son rápidos, bueno, en el caso, ¿no? Que es Scrum, Speed, todo esto, ¿no? Todo esto se puede combinar con UML, o en otro caso, como es en el caso de Scrum, se utiliza otro lenguaje modelado. ¿Bien? Entonces, no confundir, esto no es un marco de trabajo, simplemente me dota a mí de diferentes modelitos, el cual me dice, bueno, este modelo te va a servir para explicar tal cosa, este modelo te va a servir para explicar tal cosa. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar de clases, utilizamos el diagrama de clases, este es el modelo lógico, este es el modelo físico, ¿no? Si nosotros queremos mostrar una secuencia de cómo una acción se va desenvolviendo, podemos utilizar el diagrama de secuencia. Entonces, yo les voy a pasar entonces la lista. Como te digo, esto es solamente se lo ve en el primer parcial por encimita. No se tiene que aprender más adelante, vamos a estar viendo todos los diagramas uno por uno, cómo funcionan, para qué es y cómo se arma, ¿no? Es por eso que tal vez este examen se podría decir que es el más complicado, porque es más teoría. El otro es, le van a dar a ustedes problemas y ustedes tienen que hacer los diagramas. No hay problema, no hay más. Ya me lo mandaron, disculpa. ¿Cómo está? ¿Cuáles son las partes de una estructura UML, una infraestructura UML, ¿no? Tenemos los elementos, relaciones y diagramas. Partes. Elementos, relaciones y diagramas.
Los diagramas, ya explicamos lo que es, ¿no? A ver, los elementos son los pequeños cuadraditos, se podría decir. Elementos, cualquier objeto que englobe un significado. ¿Ya? En este caso, las tablas, los cuadros, es indiferente, dependiendo del diagrama que se use. Las relaciones son las líneas que hay, existen muchas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la tabla la de uso, tenemos, de hecho, esta flechita tiene mucho significado, puede ser de uso, de trade, de dependencia. Normalmente están puestas entre comillas el nombre, el tipo de flecha que tenemos. La tabla, la de asociación, composición, entre muchas otras. Tenemos una que es más o menos así igual. ¿Ya? Entonces, esas son las relaciones. Y bueno, los diagramas ya hemos visto, ¿no? Es el conjunto de elementos unidos por medio de relación. ¿Ya? De hecho, los elementos, obviamente, cada uno es un significado aparte, y en el diagrama se juntan una serie de elementos unidos por alguna relación. Porque si no, no se forma un diagrama. Seguimos a ver otra pregunta. ¿Cuáles son las características del UML? ¿Bien? Características del UML. Es un lenguaje para visualizar, para especificar y construir. Visualizar, especificar y construir. Lo dicho, ¿no? Visualizamos lo que vamos a hacer antes de que se haga. Es como hacer el plan de un edificio, ¿no? O de una casa. Visualizamos cómo va a ser. Especificamos. Le damos nombre, le damos características propias para que no choquen entre sí, ¿no? Como el ejemplo del juego. Y construir, ya nos dan las pautas de cómo nosotros tenemos que hacer. Como le digo, nosotros relacionamos los elementos, juntamos los elementos vía relación. Entonces, dependiendo del tipo de relación, podemos ir viendo si este depende de este otro. Entonces, yo lo voy a programar de una manera específica. Y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, estas son las características. Es un lenguaje para visualizar, especificar y construir. Este examen va a ser teoría. En términos generales, UML vendría a ser una serie de dibujitos que nosotros tenemos que aprender a hacer para poder trabajar lo que es PUTS. Ya. Vamos a ir con PUTS. Que también no solamente les habla de PUTS, ¿no? Les habla de un montón de marcos de trabajo. PUTS dice, mayormente conocido como Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Ya se llama PUTS. Como les comentaba, PUTS ya vendría a ser un marco de trabajo. Es un marco de trabajo comúnmente llamado framework, ¿no? En inglés, framework. Cuando nosotros hablamos de marco de trabajo, ya difiere un poco del tema de modelo.
Un modelo te da una base, como decir, bueno, así más o menos tenés que dibujarlo para que hagas el tuyo propio. El marco de trabajo, ya es básicamente lo haces así o no lo haces como yo quiero. ¿Ya? Obviamente que uno puede mezclar diferentes marcos de trabajo, eso es lo que se hace en la actualidad. Pero básicamente si yo digo quiero utilizar puts, tiene que ser de esta manera. Bien, entonces es algo bueno porque si ustedes ya saben realizar puts, básicamente no tienen que estar preguntándole al cliente, no, disculpe, ¿cómo quiere que se lo? Dígame los pasitos, como dice el ingeniero ahorita, ¿no? ¿Qué punto tenemos que nosotros escribir, ingeniera? Le dicen. Le da, y creo que cada semana lo cambia, ¿no? Pero más o menos va así. Si ustedes saben puts, ustedes lo van a aplicar para diferentes cosas, ¿ya? Entonces, en el sistema de información 1 se aprende puts, que es el sistema robusto. Es decir, cuando hablamos de robustez, estamos hablando de un sistema que tiene bastante diagrama, que te enseña bastante, que te habla mucho sobre el sistema, ¿ya? De manera que no haya puerta para la duda. Esa creo que es una de las principales características. Hablamos de robustez, ¿no? Que tiene mucha información. Yo creo que también ese a la vez es uno de sus grandes problemas, ¿ya? Esto también, por si acaso, atención, que es pregunta de examen, ¿no? A ver, hablemos. Si bien la robustez es algo bueno en un sistema porque te enseña mucho, peca de ser ya demasiado. A lo que me voy, ustedes para hacer una documentación de puts es bien extenso, conlleva mucho trabajo, tienen que hacer muchos diagramas y a la vez eso se vuelve cansador. Obviamente si estamos hablando de un trabajo donde meten 10 personas, 5 personas, un trabajo grande de un año, sí vale la pena. Ahí está la pregunta, ¿no? El examen. ¿En qué momento yo debería utilizar puts? Entonces, el put se suele utilizar en proyectos con una duración grande. ¿Ya? Una duración grande. Se debe. Ahora vamos a ponerla en Juan. Proyectos grandes. Proyectos grandes. Si ustedes lo van a utilizar para una tiendita, no sirve. Y creo que eso se han topado con ese pequeño problema algunos de ustedes. Que ustedes, o sea, seguramente tienen su sistema y dicen, pucha, mucho trámite para hacer esta burreringa. Es porque no está diseñado para esos proyectos, está diseñado para algo mucho más grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya te diseña todo y, digamos, tengo 20 casos de uso, 30 casos de uso en un proyecto, 40, uno grande, ya hemos hablado. Entonces, si uno no estructura de una buena manera, se va a perder. Y al cabo de aquí a 6 meses ya te olvidaste de cómo lo pensaste al principio, ¿verdad? Para proyectos pequeños tenemos lo que es Scrum, ¿ya? Que eso se hace súper rápido. Está creado entonces para proyectos grandes. Está creado para proyectos. ¿Cuál sería la frase? Se podría decir, vamos a ver, ayúdenme con esta frase para escribirla bien. Imagínense que es un proyecto que el cliente todavía no sabe cómo va a terminar siendo. O sea, no tiene el proyecto muy claro. Cuando no se tiene el proyecto muy claro. Obviamente no te van a mandar a hacer programar un sistema sin saber de qué va, ¿no? Pero se van a dar cuenta que cuando ustedes hagan su sistema, hagan cualquier cosa, el cliente nunca sabe lo que quiere. Agárrate a decir, ay, y sí, y sabes que si,
como decía, fue un chiste, ¿no? Una señora le pide a un programador una página web y le dice, ella vendía espejos y le hace pues su catálogo de espejos, y después la que lo contrató le dice, pero yo quiero un pequeño cambio más, yo quiero que cuando vea el monitor sea como un espejo y pueda verse la cara. Entonces a veces no saben lo que quieren, ¿no? A veces también te piden cosas burreras, ¿ya? No se tiene muy claro el proyecto. Al ser un marco de trabajo interactivo e incremental, como vamos a ver dentro de un ratito, puedo ir agregando cada vez, mejorando el proyecto, ¿no? Obviamente sin salirse mucho de la raya. Pero lo interesante de este marco de trabajo es que si aparece algún rumbo diferente, no va a haber problema. Porque yo puedo cambiar, obviamente no es lo mejor porque vas a atrasar tu trabajo, pero digamos, yo tengo un juego que quiero que, como una vez tuve un caso que iba a ser era un juego de plataforma, bueno, era un juego de un shooter, pero era de tipo de plataforma, y siguieron trabajando. Bueno, cuestión de un amigo fue que le pasó, y cada vez al tipo se le ocurrían nuevas ideas. ¿Sabes qué? Yo quiero que ahora tenga una variedad de 50 armas y que cada una tenga un movimiento diferente. Y al final terminó siendo algo diferente a lo que se comenzó, lo que se dio un inicio, ¿no? Terminó siendo online todavía, todas esas cosas. Se puede hacer cambios, ya no hay problema. En cambio hay otros marcos de trabajo que ya no se pueden hacer los cambios, como es el cascada. Entonces, lo malo, mucho documento, tiene demasiada documentación. Bien, ahora vamos a ir detectando lo bueno. Es bastante claro. Ya le dice al programador qué escribir, cómo escribirlo. Lo que nos dimos cuenta con, no sé, mi amigo Roberto, que trabajamos siempre juntos, es que es hermoso también recibir una documentación clara, porque me dice, si uno hace bien sus diagramas, el programador no tiene ni que pensar. Me dice, yo no tengo ni que pensar, yo solamente hago lo que tenga en papel. No me y esa es una frase que yo se lo digo muy constantemente. No te tiene que importar cómo funciona adentro. La cuestión es que yo entrego un dato y recibo un resultado. Si yo entrego lo que quiero dar y recibo lo que estoy esperando, entonces como se haga internamente no importa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no se haga mucho lío de cómo funciona internamente a veces. Lo malo también se vuelve tedioso. Si bien se puede hacer cambios, si uno hace un pequeño cambio tiene que cambiar en todos los diagramas, entonces es un poquito complicado. Bien. Lo bueno, y esto también es cuando usarlo, ¿no? Cuando se quiere evitar fallos, ¿no? Cuando se quiere evitar fallos. Hay algunos sistemas que no importa que fallen, ¿no? O sea, tranquilamente, o sea, no importa que fallen, sino que puede pasar, ¿no? O sea, yo implemento algo y ahí por ahí falla, me llaman, voy a darle una revisada, hacer un mantenimiento, uno va y tranquilo, ¿no? Por ejemplo, el último sistema que
Y yo hice, para mí estaba bien, digamos, y cuando acordé, salían fallas por todos lados. El cliente después sabe cómo encontrarle fallas, ¿no? Pero no hay problema. ¿No? Bueno, me dice, ya tenés esta semana para arreglar todo esto de acá, como las notas, ¿no? Siempre pasa. Ahora, ¿qué pasa si es un sistema para un banco, digamos? Para un tráfico aéreo, digamos? No puede fallar, ¿no? Entonces, tiene que ser bien estructurado. Por eso hay fases de pruebas, todo eso, ¿ya? A ver, lo malo también, ¿ya? Se podría decir que es para proyectos largos. No se puede aplicar a proyectos cortos. Casi no tiene que sostener. Ahí debe tener alguna. Bueno, entonces la pregunta es: ¿cuándo utilizarlo? Cuando es un proyecto grande, cuando no se tiene muy claro lo que se quiere, el final, ¿no? La frase terminado, como se le llama, cuando se quieren evitar fallos, ¿bien? Entonces, para eso utilizamos el proceso unificado. Características. Decimos que es dirigido por caso de uso. Centrado en la arquitectura. Iterativo incremental. Iterativo incremental. Dirigido por casos de uso, ya se habrán dado cuenta, ¿no? Todo se mueve por medio de casos de uso. Los casos de uso vendrían a ser como grandes tareas, como un conjunto de tareas, porque cada caso de uso puede tener varias tareas, ¿no? Entonces, nosotros nos dedicamos el esfuerzo de todo el proceso unificado para que esos trabajos se lleven a cabo. Es centrado en la arquitectura. ¿Por qué? Porque podemos ver por medio de diagramas cómo se va a implementar, cómo se van a escribir los códigos, cuáles nombres van a tener, cómo se van a relacionar entre sí. Entonces estamos centrándonos en ver cómo va a funcionar, cómo va a ser el esqueleto del sistema antes de que lo programemos. Iterativo incremental. ¿Ya? Es un proceso, aunque no parezca. Ya. Nosotros, ustedes van a ver esta forma, ¿no? Creo que esto lo hablamos en la anterior clase, que tiene que ver con algo de esta forma, ¿no? Aquí tenemos el inicio, todas las fases del curso. Bien. Tenemos, captura de requisitos, tenemos el análisis, diseño. Y algo que no podemos reconocer a simple vista aquí con la clase es que en realidad esto se hace varias veces. Seguramente ustedes están haciendo primero todo el análisis, segundo todo el diseño. No es así en realidad. Mayormente agarran unos 5 casos de uso, realizan todo, lo programan y hacen una segunda vuelta. Los anteriores casos de uso los vuelven a probar, los implementan mejor y siguen con otros casos de uso. Y así siempre va. Por eso es iterativo incremental. Significa que las 4 partes que son captura de requisitos, análisis, diseño e implementación, la van
hacer varias veces, no solamente una vez. Seguramente aquí en el proyecto lo han utilizado solamente una vez, pero en realidad es varias veces. Se hace todo con 5 casos de uso, se prueba y después con otros 5 casos de uso se vuelve a armar de nuevo todo ese proceso. Creo que así en realidad lo está haciendo últimamente la ingeniera, porque ya les ha pedido programar, ¿no? Todavía no. Van a empezar haciendo primero 5 casos de uso. Y ahí vamos a ver qué casos de uso van a hacer, también tiene su truco. ¿Ya? Es iterativo incremental también, porque hace lo que creo que cualquier ingeniero hace, ¿no? Lo que debería hacer. Un problema grande lo hace problemas chiquititos. ¿Ya? Y eso tiene que siempre ver. Eso a veces me enoja incluso de algunos tesistas, ¿no? Asesores de tesis y todo, que los proyectos los quieren hacer muy complejos. O sea, pucha, si no es algo complejo, no es pues una tesis, te dicen, no es un proyecto de grado. Cuando en realidad deberías llegar a un punto donde sea lo más sencillo posible. Es por eso que al final todos lo llamamos a CRUD, ¿no? Porque CRUD es la cosa más sencilla que hay, es la base de todo sistema de información. Por cada uno de esos pequeños subproblemas, y eso es lo que vimos, ¿no? En el proceso, en la teoría general del sistema, sistemas y subsistemas. ¿Por qué? Porque siempre buscamos llegar hasta el átomo, lo más pequeño, lo que ya no se puede dividir. En ese punto ya empezamos a trabajar para arriba. Este producto y proceso. Esas son las 4 P del proceso unificado. Los 4 integrantes. Persona. Todo aquel que trabaja, ¿no? Todo aquel que interviene dentro de la elaboración del sistema. Y yo le voy a pasar los diagramas de cómo va haciendo la cosa, ¿no? Pero entre ellos tenemos arquitectos, ¿no? Implementadores, testers, etc. Creo que ustedes también tendrían que hacer, no cuesta más bien. Roles, ¿no? Todos los roles que hay dentro del sistema. Por si acaso, con cuestión a persona está desde el que planifica, que son ustedes, hasta el que lo usa. Son todas esas personas que intervienen. Es una pregunta muy difícil. ¿Cuál es la diferencia entre producto y proyecto? ¿Alguien tiene una idea para que se despierten? ¿Cuál es la diferencia entre producto y proyecto? Proyecto, ahora vamos a ver con lo más fácil. Producto vendría a ser el final, ¿no? El final, lo que se obtiene. El sistema en sí. El software, el proyecto, porque también puede quedar que solo el proyecto no necesariamente tiene que estar programado. El proyecto son la serie de pasos. Así. Para alcanzar, obtener el producto. Se podría decir que el proyecto es el plano, lo que se tiene sobre el papel. El producto es
lo que se entrega. Y eso lo van a ver bastante, te van a decir cuál es tu proyecto y ahí uno tiene que entregar toda la documentación, ¿no? Proyecto, documentación. El producto ya es el entregable. El proceso son las actividades, ¿no? Llevadas a cabo. En orden, tenemos las personas que lo realizan, el proyecto que se tiene. Ahora, en base al proyecto, yo genero un proceso, genero las actividades y obtengo un producto. Siempre es ahí, ¿ya? Voy a mandar algunos documentos, como les digo, para que ustedes puedan estudiar, porque esto ya es más que todo. ¿Ya les he dicho si va a ser de base presencial o virtual? Creo que no. No, no les he dicho. A ver. Hay unos diagramitas que son de esta forma, ¿no? Se los voy a mandar. Por ejemplo, tenemos acá, son personitas. 4. ¿Ya? Este es, digamos, el analista, arquitecto, especificador y diseño. ¿Ya? Hay unos engranes o algo así. ¿Ya? Encontrar, digamos, actores. Tenemos priorizar. En caso de uso. Aquí tenemos detallar. En caso de uso. Prototipar. En caso de uso. Ya, aquí tenemos estructurar. Flujo de trabajo, FTS, captura requisitos. A ver, vamos a primero explicar unas cosas, las partes. El PUTS tiene 4 partes que lo vamos a llevar a lo largo de todo el semestre. Primero tiene, a esto se le llama flujo de trabajo, FT. Flujo de trabajo, ¿ya? Todos son flujos de trabajo. Por ejemplo, tenemos el primero, que tenemos el flujo de trabajo, captura de requisitos. Flujo de trabajo, análisis. Flujo de trabajo, diseño. Flujo de trabajo, implementación. Y después hay uno que es también la prueba, un flujo de trabajo por el prueba. Ahí no se hace nada, solamente se prueba. Estos son los 4 flujos de trabajo más importantes: captura de requisitos, análisis, diseño e implementación. En cada uno de ellos se hacen diferentes cosas. En cada uno de ellos también nosotros utilizamos diferentes diagramas. ¿Ya? De momento todavía no vamos a ver qué diagrama vamos a utilizar, pero vamos con él.
En el flujo de trabajo, captura el requisito como su nombre lo dice. ¿Ya? Yo voy a tomar los casos de uso, ¿bien? Y los voy a desarrollar. O sea, yo voy a utilizar esos requisitos para crear los casos de uso y especificarlos. Significa qué es lo que van a hacer y todo. Flujo de trabajo, análisis. ¿Ya? En el flujo de trabajo, análisis, yo voy a empezar a ver cómo van a trabajar, cómo se va a trabajar cada uno de los casos de uso. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar? ¿Con qué? ¿De qué manera? Ese es el análisis. Le doy como que aquí yo creo un caso de uso uno por uno y acá ya empiezo a generar paquetes, cómo se van a relacionar entre ellos, etc. El flujo de trabajo de diseño, nosotros lo que vamos a hacer es ya armar cómo va a ser programado todo cada uno de los casos de uso. ¿Ya? Y finalmente la implementación es cómo se va a relacionar todos los elementos dentro del sistema, tanto internamente como con el exterior. Bien, de momento esas son las partes, hasta ahí se lo va a ver de manera muy superficial en el segundo examen. En el segundo parcial se trabaja full estos dos. Y en el final ya hasta acá está un poquito. Porque estos dos mayormente se llevan en el sistema de información 2. ¿Ya? Bueno, la cuestión es la siguiente. Los tenemos nombrados, aunque como les digo, a lo mucho le va a llegar hasta acá. Cada uno de estos flujos de trabajo, como su nombre indica, es un flujo de trabajo. ¿Cómo es que va a ir el elemento a ser trabajado? O sea, ¿cuál va a ser la línea de trabajo? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y este es el flujo de trabajo de captura de requisitos. ¿Ya? Como vamos a ver, intervienen varias personas. En este caso tenemos un analista, tenemos un arquitecto, un especificador y un diseñador. Cada uno va a ser parte de una tarea, o sea, va a hacer algo en ese flujo de trabajo. ¿Bien? Este no es el único, cada uno tiene un flujo de la misma manera. Eso yo se los voy a enviar para que lo tengan ahí presente. Por ejemplo, hablando, el analista encuentra actores y casos de uso. Eso es lo que se. Bueno, como todavía no ha pasado, simplemente lo vamos a ver así. El arquitecto prioriza los casos de uso, el especificador los detalla. El analista vuelve a estructurar todos los casos de uso y el diseñador los prototipos. A lo que me voy es, si se dan cuenta, el analista va a hacer un trabajo, el cual es este. ¿No? Cuando el analista termine su trabajo, va a generar un entregable. Ese entregable va a ser utilizado por el arquitecto. Ese arquitecto lo va a trabajar y va a regresar otro entregable. De hecho, nos vamos a topar con otro cuadrito. Vamos a tener este diagrama que también se lo voy a mandar. Cualquier persona va a tener diferentes elementos que van a ser enviados. Por ejemplo, vamos a hablar del trabajo, encontrar actores. Encontrar actores y caso de uso. Estos elementos son los que le tienen que llegar. Y entre ellos podría ser el modelo Ishikawa, ¿no? No tiene que venir las especificaciones. No tiene que venir ¿cómo se llama? Especificaciones. Bueno, otra cosita. No se me viene a la cabeza. Oye, como una pregunta, ¿dónde está la hoja de firma?
Ya firmó. Y él va a realizar otro, ¿no? Por ejemplo, aquí ¿qué me puede realizar en encontrar el caso 2? Una lista de actos. Me va a encontrar una lista de casos de uso. Me va a encontrar priorización. Bien. Entonces, ¿cómo va el tema? Esto de aquí es como que él está haciendo un zoom a uno de él. Y todo esto es un flujo de trabajo. ¿Bien? Entonces, como les decía, le voy a pasar el documento donde se especifique cada uno. Como esto, la verdad, es básicamente de memoria, no hay de otra. A no ser de que, y eso está mal, porque en realidad esto ustedes le tendrían que entender con el tiempo, ¿no? Pero no se ha avanzado todavía estos flujos de trabajo. Bueno, ¿cómo le viene la pregunta en el examen? Puede venir de múltiples formas. Una de las formas más sencillas es: hágame el flujo de trabajo de captura de requisitos. Entonces ustedes tienen que dibujar esto. Todo. Analista, arquitecto, especificador. Parece difícil, pero en realidad tiene su truco. ¿Ya? Bueno, aquí no se ve, ¿no? Pero la mayoría, por ejemplo, el especificador siempre especifica. Es que así sale, digamos, por ejemplo, en captura de requisitos dice detallar caso de uso, ¿no? O incluso le pueden poner especificar caso de uso, ¿sí? ¿Ah? En el diseño es especificar diseño. En el análisis, especificar el análisis. Así suele ser, ¿ya? El analista, analizar un caso de uso. Analizar el diseño, siempre va con su nombre. Diseñar, ¿no? Diseñar caso de uso o prototipar, ¿ya? Siempre va con su nombre, así que hay un pequeño truco, ¿no? No se preocupen por eso. Lo único que sí es que hay algunos que no tienen mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, el analista estructura caso de uso. Pero la mayoría le hace en honor a su nombre. El arquitecto hace cuestiones de armado, ¿sí? Pero no el especificador especifica, el diseñador diseña, etc. ¿Bien? Entonces, esa es una pregunta, posible pregunta de examen. Hágame el flujo de trabajo captura requisitos. Hágame el flujo de trabajo análisis. Hágame el flujo de trabajo diseño. ¿Ya? Hasta análisis, o sea, mejor si le tiene una leída a todo, pero mayormente va a preguntar de todo lo que le comentaba. Bien, esa es una forma de pregunta. Otra forma de pregunta. Le puede decir, ¿cuáles son los trabajos que realiza el arquitecto? ¿Cuáles son los trabajos que te realiza el arquitecto? Bueno, si nosotros nos ponemos a ver otro flujo de trabajo, aparte de este, por ejemplo, un flujo de trabajo análisis, nos vamos a dar cuenta de que vuelven a salir algunos, ¿no? No todos, por si acaso. Por ejemplo, el arquitecto va a salir en el análisis, también va a salir en el diseño y va a tener su otro trabajito, ¿verdad? Entonces yo tengo que acordarme y decir, bueno, el arquitecto en captura de requisitos prioriza. En análisis crea paquetes. En el diseño estructura el diagrama, cosas así, ¿no? Hacemos todo lo que hace, elegimos todo lo que hace el arquitecto en todos los flujos de trabajo. Mayormente te dicen entre el flujo de trabajo, análisis, diseño y implementación, o te da, o si es virtual, le da a elegir, ¿no? Entonces, esa es otra forma de pregunta que puede venir, ¿no? ¿Qué trabajo hace tal persona? Ustedes tienen que decir todos los trabajos que realicen todo el flujo de trabajo, ¿ya? De esa sola persona. ¿Ya? Se puede pedir todo de una sola persona. Otra cosa que puede venir, dice, por ejemplo, en el trabajo, encontrar casos de uso, ¿qué elementos son necesarios? Y
puede venir en muchas formas, ¿no? ¿Qué elementos son necesarios? ¿Cuáles son los entregables? ¿Cuáles son los elementos que recibe? Todo lo que tenga que ver con recibir información es este cuadrito de acá. Te tiene que decir qué es lo que tiene que recibir. ¿Ya? Y también otra pregunta es, ¿cuáles son los entregables? ¿Qué entrega? ¿Cuáles son lo que el trabajo finalizado de este trabajo en específico? Entonces tienen que especificar estos otros. Es un poquito tediosa esta parte, pero yo les aseguro de que esto es una pregunta casi segura. ¿Ya? Dibujar un flujo de trabajo, decir cuáles son todos los trabajos de una persona, cuáles son los entregables de un trabajo o qué es lo que le llega. Esa es una de las preguntas que va a iniciar siempre verse. Eso más que todo concluiría la parte de puts, ¿no? ¿Qué cosas entonces haciendo retroalimentación? ¿Qué cosas vienen en el examen? Quien hace su examen tiene que estar preparado, ¿no? Primero, teoría general del sistema. ¿Ya? Conceptos, es alto concepto. Ya yo le voy a preparar, como le digo, un formulario con posibles preguntas. Pero la oscilatura viene más que todo para que se le entienda el concepto general. Teoría general del sistema, ¿ya? Viene UML, ¿ya? Que es UML de manera muy superficial, solamente los tienen que nombrar, los diagramas, ¿no? Cuáles son las clases, ¿ya? Y PUTS. De puts que teníamos, cuándo utilizarlo, la característica del puts, no confundir características de puts con características de TGC, ¿no? En el sistema. Entonces, ese creo que fue uno de mis errores cuando yo estaba en Sistema de Información 1, que confundía TGC con puts, ¿no? Porque me parecían, no sé por qué, yo soy disléxico, ¿no? Me parecen iguales las palabras. TCG, teoría general del sistema, significa de todos los sistemas, no solamente de computación. También vemos el sistema que más se le dan a la cabeza, el sistema directivo, ¿no? Tómense eso de ejemplo. Esto ya es full programación. ¿Ya? Entonces tenemos características, que son estas acá, las partes, cuándo utilizarlo y qué más hablamos. Ahí hay las 4 P's, que son los 4 integrantes del PUTS. Bien. A ver, vamos a hablar un poquito de eso. Una pregunta, ¿ustedes están pasando clases presenciales? ¿Qué trabajo realiza el analista, digamos? Y yo veo, pues, y saben las opciones, ¿no? Y todos están bien. La diferencia es que, por ejemplo, en uno de los incisos era el trabajo de captura de requisitos, análisis y de implementación. En el que te pedían era de estos 3. ¿Ya? Entonces, con mucho cuidado con las preguntas, esas son muy colgadas. Aprendan el truco del descarte, ¿no? O sea, no vayan por la pregunta que ustedes crean correcta, sino que primero verifiquen cuáles son las que creen que estén correctas. Porque créanme que hay mucha colgada con cuestión de eso. ¿Ya? Entonces ese es el problema de hacerlo, de que lo hace virtual. ¿Ya? Incluso hay que tener cuidado. ¿Bien? Lean mucho, si se van a tener a mano algo, digamos, esto más que todo. Y si es presencial, va a ser un poquito más sencillo porque al final de cuentas es pregunta abierta, entonces ustedes expláyense. Por eso les digo, no necesitan ustedes sabérselo de memoria, tal vez un poquito las cosas puntuales, ¿no?
Pero tienen que entender el concepto, siempre se los digo, ¿ya? Porque es extenso, créanme. Al menos el primer examen es bien complicado y es creo que donde pone pecho y se hace respetar la ingeniera, porque después ustedes le van a tener miedo, ¿sí? Pero después no se preocupen porque es el más complicado, ¿ya? No, con esto no les quiero desanimar que escuche, ya fregamos, ¿no? Los quiero animar que sepan que hay esperanza, ¿ya? Eso, bueno. A ver, cuéntenme hasta dónde han pasado en su proyecto. ¿Hasta dónde han avanzado? Porque si ella lo conoce, que han trabajado, así su sistema esté mal, igual le va a poner buena nota. ¿Ya? La cuestión es que quiere que cada uno trabaje, entonces siempre le vayan con ella, así esté medio mal, presenten todo siempre. No le va a hacer nada, más bien a comparación del colegio, ¿no? Que uno tenía miedo de que le corrijan. Más bien lo mejor que uno puede hacer es ir, que lo destroce su proyecto para que ella sepa qué hacer, ¿verdad? Porque, por ejemplo, es algo que van a extrañar en taller, cuando pasé taller, el ingeniero lo veía y te decía, ya. Yo no sabía si estaba viendo mal, ¿no? No sabía ni siquiera si tu proyecto le daba el taco estaba a la altura de ser un proyecto para él. Y al final te dabas cuenta cuando estabas en mesa, digamos. ¿Ya? Entonces, con esto les quiero decir, no tengan miedo a que vayan, a que lo recriminen, le digan, oye, esto no. Porque es lo mejor que les puede hacer, ¿no? Y ustedes mejorarlo. Les vuelvo a comentar, les vuelvo a sugerir, todos trabajen en todo, ¿ya? Yo sé que siempre hay un programador y un documentador, ¿verdad? Pero de preferencia todos trabajen en todo, porque si no, el programador aprende a programar, se hace crack, el otro se queda atrás, pero el otro tiene su buena nota y el programador se tira, ¿ya? Porque todo esto, todo el examen, sobre todo el segundo y el final, tiene que ver con el proyecto. Es esta nomás